podernos congregar en su nombre, de poder venir a alabarle, exaltarle, y también gracias a Él que nos da la oportunidad de poder meditar en su preciosa palabra. Entonces los invito, hermanos, para que oremos al Señor y pidamos su guía y su dirección a este tiempo de estudio de su palabra. Nuestro Padre, te alabamos, te bendecimos, nuestro buen Dios. Te damos muchas gracias por tu Hijo amado, el Señor Jesucristo, quien es el centro de esta reunión. Eres tú, Señor, quien nos congregas en esta mañana. Te damos gracias por poder recordar de tu obra preciosa, esa obra maravillosa que tú hiciste por nosotros en la cruz. También te damos gracias por la oportunidad de poder presentar frutos de labios, alabanzas a tu nombre. Y también, Señor, te damos gracias por tu preciosa palabra. Y en esta mañana queremos pedir la guía, la dirección de tu Espíritu Santo para que seas tú quien hables a cada corazón y que nuestras vidas puedan ser edificadas. Y ayúdanos, Señor, para que lo que tú nos hables en esta mañana, con tu ayuda lo podamos poner por obra en nuestras vidas. Toda honra y toda gloria sean para ti, oh Padre, en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo. Amén. Hemos venido estudiando la primera epístola de Pedro. Ya la semana pasada, nuestros hermanos David Aldineve nos compartieron el capítulo 1. En esta mañana nuestro hermano Edward nos compartió la primera parte del capítulo 2. Entonces vamos a la primera epístola de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer del versículo 11 al versículo 25. Dice la palabra del Señor: Amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Por causa del Señor, someteos a toda institución humana, ya sea al rey como a superior, y a los gobernadores como por él enviados, para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen bien. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Honrad a todos, amad a los hermanos, temed a Dios, honrad al Rey. Criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos, no solamente a los buenos y afables, sino también a los difíciles de soportar, porque esto merece aprobación si alguno a causa de la conciencia delante de Dios sufre molestias padeciendo injustamente. Pues qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecía respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Porque vosotros erais como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. En el versículo 9 hace mención de los privilegios que usted y yo tenemos en el Señor Jesucristo. Ya nuestro hermano Edward nos dejó como una tareita al mirar esta primera epístola de Pedro, donde en varias partes encontramos nuestra posición y los privilegios que tenemos en el Señor Jesucristo. Pero esa posición es para que se dé un comportamiento en nuestras vidas. Entonces él en esta mañana nos llamaba a poder hacer ese ejercicio. En el versículo 9, por ejemplo, dice: vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? O sea, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el fin? Dice el versículo: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para anunciar el mensaje del Evangelio.
¿Y qué es el Evangelio? Pues Pablo decía en Romanos 1:3 que el Evangelio es acerca del Hijo, de nuestro Señor Jesucristo, porque el mensaje del Evangelio tiene como centro al Señor Jesús. Si el Señor Jesús no está en el centro del Evangelio, pues ya no es Evangelio, es otro Evangelio diferente. ¿Y cuál es el propósito? Para anunciar las virtudes, las excelencias del Señor Jesucristo. Poder dar testimonio proclamando su palabra a aquellos que no conocen al Señor. Y también proclamamos la palabra del Señor con nuestro comportamiento, con nuestra forma de andar diariamente en los lugares que nos movemos, ¿cierto? Empezando en nuestro propio hogar con las personas que nos rodean, vecinos, familiares, compañeros de trabajo. Y he titulado este mensaje de hoy, para que nos quede el recuerdo, dice: los 5 ruegos del apóstol Pedro ante el sufrimiento, porque el contexto de esta carta era que los creyentes estaban sufriendo. ¿A causa de qué? De la persecución bajo el reinado de Nerón. El versículo 11 encontramos un ruego, una súplica del apóstol Pedro, y lo dice con la ternura de un pastor. Dice: amados, muy queridos, y lo dice aquel a quien le fue dicho por el Señor Jesús: apacienta mis corderos, cuida de mis ovejas. Y podemos ver ese corazón de amor de pastor de Pedro al hacer este llamado a los creyentes de la dispersión, y también para nosotros en esta mañana. El primer ruego es a vivir como extranjeros y peregrinos. El extranjero es aquel que es de otro país, sí, que tiene de pronto alguien que esté de Chile, Venezuela, Perú, que esté aquí en Colombia, su nacionalidad está en otro país. Nosotros acá tenemos la nacionalidad colombiana, pero cuando usted y yo entregamos nuestra vida al Señor, adquirimos una nueva ciudadanía. Dice Filipenses 3:20: mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Esa es la esperanza bienaventurada de cada creyente. También dice que somos peregrinos. El peregrino es aquel que va de paso, que está en un lugar pero sabe que ese no es su hogar, que va en dirección a otro lugar. En Hebreos 11:13-16 dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria, pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Hermanos, este no es nuestro hogar definitivo. Nuestra ciudadanía está en los cielos, y esa es la forma de vida que debemos tener usted y yo como creyentes. Para esos cristianos que estaban sufriendo, el apóstol les hace ese ruego a pensar en esa forma de vivir como extranjeros y peregrinos, pero no es solamente en el momento de pruebas, de dificultades, sino que cuando todo va bien no podemos perder de vista esta realidad en nuestras vidas, que realmente nuestra ciudadanía está en los cielos. Romanos 8:18 decía Pablo: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Y no sé en esta mañana cuál sea la situación por la cual estemos pasando cada uno de nosotros. Pues no creo que sea la persecución. Ya nuestro hermano Aldinever nos habló acerca del tema. De pronto en Colombia sí hay ciertas partes donde hay persecución, pero normalmente en las ciudades no. Pero sí podemos estar sufriendo por algunas otras situaciones. En el capítulo 1 el apóstol Pedro habla acerca de eso, acerca de la prueba, que tiene un propósito de probar
nuestro carácter. Y a estos creyentes, al decirles que eran extranjeros y peregrinos que estaban sufriendo, al pensar en esa ciudadanía celestial, no había comparación con lo que pudieran estar sufriendo en este mundo. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables, o sea, no hay forma de compararlas con lo que nos espera al poder estar en la presencia de nuestro amado Salvador. Y no podemos pasar por alto este ruego del apóstol Pedro de vivir como extranjeros y peregrinos. El segundo ruego del apóstol Pedro es abstenernos de los deseos carnales, o sea, privarnos de esos deseos carnales. ¿Y qué es la carne? Pues es esa vieja naturaleza, como es llamado en la palabra, el hombre de pecado, el hombre que mora en mí, ese viejo hombre. Era lo que usted y yo hacíamos antes, éramos dominados por la carne, todo lo que la carne quería, eso hacíamos. No había forma de salir de ese dominio de la carne. En Romanos 8:7 dice: por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea que todo lo que desea la carne está en oposición contra Dios. Y Pedro hacía el llamado a abstenerse de esos deseos carnales. ¿Por qué? Dice que batallan con nuestra alma. O sea, aún esa vieja naturaleza está en nosotros. En Romanos 6 nos dice que ya ese poder que antes nos dominaba a hacer lo que la carne quería, por la obra del Señor Jesucristo ha sido destruido. Ya podemos decirle no, podemos hacer morir el viejo hombre, pero aún está en nosotros y es una batalla. Para los que están tomando apuntes, por cuestión de tiempo, pues no podemos ver los pasajes, pero en Gálatas 5:17 habla acerca de la batalla de la carne contra el espíritu. Romanos 7:15, el apóstol Pablo lo dijo: porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Pero podemos preguntarnos, bueno, ¿por qué en medio del sufrimiento el apóstol Pedro llama a los creyentes que estaban en medio del fuego de la prueba a abstenerse de los deseos carnales? ¿Por qué podría ser? Pues podría llegar el desánimo. Podrían perder de vista esa esperanza viva que él les mencionaba en el capítulo 1, una esperanza viva por la resurrección del Señor Jesucristo. Podían pensar en volver a esa vana manera de vivir que él mencionaba en el capítulo 1:18, de la cual habían sido rescatados. Podían pensar ellos al ver cómo los creyentes eran utilizados como antorchas vivas en los jardines de Nerón, cómo eran destrozados por las bestias. Podían llegar a pensar: ¿será que vale la pena ser creyente en medio de tanto sufrimiento? Hace tiempo, compartiendo también con alguien, me decía que estaba pasando por una situación muy difícil, por la cual llevaba muchos años, y estaba ya desanimado y decía: hermano, ¿de qué me vale decir que soy cristiano si vea esta situación? Yo miro con las personas que vivía antes y yo los veo y vea como esos amigos, esos conocidos, y vea cómo disfrutan la vida, cómo viven de bien. Había un desánimo, había una batalla con esa carne de querer volver a lo mismo que hacía antes. Asaf dijo en el Salmo 73:12: he aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Asaf vio eso también, estos impíos pecadores, como que no tienen lucha, no tienen dificultades, si fuera de eso vea cómo prosperan. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Asaf también estaba en esta batalla. En vano he limpiado mi corazón, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Y es que en medio del sufrimiento podemos llegar a querer satisfacer los deseos de la carne y pensar que eso en cierta forma puede aliviar ese sufrimiento, pero no nos engañemos. Como leímos en Romanos, todos los designios de la carne, la mente de la carne, ese viejo hombre, está en oposición contra el Señor. Y en esta mañana el ruego también para nosotros es abstenernos de esos deseos carnales, porque somos extranjeros, somos peregrinos y vamos camino hacia esa patria celestial. Él lo menciona en el versículo 1:17, que debemos conducirnos en temor todo el tiempo
de nuestra peregrinación. Es el primer ruego del apóstol Pedro, a vivir como extranjeros y peregrinos. El segundo, a abstenernos de los deseos de la carne. Y el tercero, versículo 12, a mantener una buena manera de vivir, a mantener una buena conducta. En este tiempo los creyentes también eran acusados de malhechores. Los no creyentes los miraban, vea, allá están los delincuentes. ¿Por qué? Según los historiadores, habían algunas razones por las cuales los acusaban. Decían que eran caníbales. ¿Por qué? Pues esta acusación se originó en las palabras de la última cena, cuando el Señor Jesucristo decía: esto es mi cuerpo, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Entonces a los cristianos decían: no, estos son unos delincuentes, porque cuando se reúnen a celebrar la cena, ellos matan a los niños y se los comen. También los acusaban de inmoralidad, porque realizaban fiestas llamadas como ágapes, que eran fiestas de amor. Y los no creyentes decían que se reunían para hacer orgías. Los acusaban de acabar los hogares, de inmiscuirse en las relaciones familiares, porque ellos dividían los hogares. Y sí, cuando alguien de una familia se convertía, encontraba el rechazo de su familia. Muchas veces tenía que salir de su hogar. También acusaban de hacer que los esclavos se volvieran contra sus amos. ¿Por qué? Porque el mensaje del Evangelio llevaba un mensaje de una nueva dignidad para estos esclavos y también para los amos. Pero por encima de todo los acusaban de ser infieles al César. ¿Por qué? Porque ningún cristiano estaba dispuesto a reconocer al emperador como una divinidad. Los no creyentes observaban la conducta de los no cristianos, estaban en el ojo del huracán. Y como les decía Pablo, que debían contrarrestar todas estas falsas acusaciones, pues manteniendo vuestra buena manera de vivir. Que estas personas que los acusaban, al ver la forma en que esos cristianos vivían, fueran confrontados y pudieran decir: no, esto realmente no era verdad. Mateo 5:16 dice: así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. Ese es el propósito de nuestras vidas del Señor, que por medio de nuestro comportamiento, nuestra forma de vida, podamos reflejar al Señor Jesucristo. Pero no para que digan: uy, este como es de buen cristiano, mire este como ayuda a los demás, mire lo que hace allí, mire lo que hace acá. No, ese no es el propósito. En Mateo 5 dice: para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Eso nos dice también este versículo 12. Para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación. Siempre la honra, siempre la gloria debe ser para el Señor en lo que usted y yo hacemos. Y con este comportamiento, con esta forma de testificar, también muchas de esas personas podían llegar al Señor. Esto es lo que dice también en el capítulo 3:1 acerca de cuando hay un cónyuge inconverso, ¿de qué forma puede ser ganado para el Señor? Pues dice el versículo 1 del 3: asimismo vosotras mujeres estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. O sea que es un ruego el apóstol Pedro también para nosotros hoy en día, para revisar en qué forma está nuestro andar. ¿Será que nuestro andar está glorificando al Señor? Y sí, la verdad puede que nos acusen de muchas cosas. Puede que las personas de pronto nos tengan bronca: ese cristiano, y empiezan a hablar muchas barbaridades. Pero con nuestro comportamiento, con nuestras buenas obras, podemos contrarrestar esto, como Pedro le decía a sus creyentes, para que nuestro Señor sea glorificado y Él sea reflejado en nuestras vidas. Otra cosa muy diferente es que de pronto lo que murmuran sea verdad. Que de pronto debamos reconocer: sí, Señor, yo en esta ocasión actué mal, me comporté mal. Pero también hay que reconocerlo y confesarlo al Señor, y poder en esta mañana mirar si en este ruego del apóstol Pedro hemos estado fallando, que el Señor nos ayude a poder cambiar y mejorar esa forma de vivir ante los demás.
hay un cuarto ruego, que es que a someternos. El versículo 13 dice, por causa del Señor. O sea, antes de empezar a hablar del sometimiento, el apóstol Pedro da la motivación para llegar a ese sometimiento, y es que es por causa del Señor. Esa es la razón. ¿Por qué? Porque es su voluntad, porque a Él le agrada. Si esta no es una razón válida para el creyente para someterse, pues hermano, no vamos a encontrar ninguna otra. Si no es por causa del Señor que debemos someternos, pues no hay otra motivación. ¿Y a quién debemos someternos? Primero dice, a toda institución humana, ya sea al rey como a superior y a los gobernantes como por él enviados. ¿Y cómo era el gobierno en esta época? Pues ya al inicio el hermano David nos habló, también el hermano Alex tocó un tema acerca del sometimiento a la autoridad no hace mucho, pero recordamos que estaban bajo el gobierno de Nerón. ¿Y él era qué? Era un emperador. O sea, él no era un presidente, no era un gobernador, no era un alcalde. El emperador podría, en su forma de gobierno, exigir obediencia absoluta, que lo adoraran como Dios. Tenía tremendo poder. Y fue en este tiempo en que los creyentes estaban sufriendo esta tremenda persecución que llega al ruego del apóstol Pedro. Sométanse. Y esta palabra someter da la idea de estar bajo jerarquía, de estar en sujeción, de rendirse, de ser obediente. ¿Ante qué? Toda institución humana. Y hoy en día, pues, creo que esto no ha cambiado. Sigue siendo el mismo mensaje para nosotros como creyentes. El apóstol Pedro, ¿qué ejemplo tendría del Señor Jesucristo acerca del sometimiento en la autoridad? ¿Será que hubo algún ejemplo de parte del Señor? Podemos pensar en varios. Hay uno en Mateo capítulo 17, versículo 24 al 27. Allí se nos narra que el Señor Jesucristo fue con sus discípulos a un lugar llamado Capernaum. Cuando estaban allí, llegaron los que cobraban los dracmas, que era un impuesto para el sostenimiento del templo. Llegaron a Pedro y le preguntaron si el maestro pagaba los dracmas, y Pedro dijo sí. Como estaba fuera de la casa, ingresó a decirle al Señor Jesucristo quién había llegado a cobrar el impuesto. Pero antes de que Pedro le mencionara algo, el Señor le dijo lo siguiente: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra de quiénes cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Pedro le respondió: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. Sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca hallarás un estatero. Tómalo y dáselo por mí y por ti. El Señor, siendo el dueño de todo, no estaba en la obligación de dar algún impuesto. El Rey, Señor. Sin embargo, Él dice que lo hizo para no ofenderles, para no ser de tropiezo. Voluntariamente se sometió ante esta autoridad delegada que llegó a cobrar los impuestos. El apóstol Pablo lo dijo en Romanos 13:1: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y lo que resisten acarrean condenación para sí mismos. O sea que si nos rebelamos contra la autoridad, nos estamos rebelando ¿ante quién? Ante Dios. Fue Dios quien instituyó la autoridad. Pero también Pedro nos recuerda en una ocasión que hay situaciones en las cuales no debemos someternos a la autoridad. ¿Cómo así? ¿Será que hay alguna contradicción? Ya en sus casas pueden leer en Hechos capítulo 5, versículo 17, nos habla que el Señor estaba obrando muchas señales y prodigios en la vida de los apóstoles, y ellos estaban predicando en el nombre del Señor Jesús. Entonces el sumo sacerdote mandó que los metieran a la cárcel. Fueron llevados a la cárcel, pero el Señor envió un ángel y los sacó de allí. Y apenas salieron de allí,
fueron al templo a seguir predicando en el nombre del Señor. Ya al otro día se reunió el sumo sacerdote con el concilio y mandaron a sacarlos de la cárcel, pero les dijeron, no, es que ellos no están en la cárcel, ellos están otra vez predicando en el nombre del Señor. Entonces los trajeron nuevamente y allí les fue dicho que por qué seguían hablando en el nombre del Jesús y ya les habían mandado, es que ellos eran la autoridad, de que no predicaran en ese hombre. Y la respuesta de Pedro y los apóstoles fue la siguiente: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Entonces, cuando hay alguna autoridad, sea la que sea, nos manda a hacer algo que esté en contra de la palabra de Dios, nuestro primer sometimiento siempre debe ser a la autoridad suprema, a nuestro Padre Celestial. Hay varios ejemplos, como en el caso de Daniel, que le fue dicho que no podía orar. Él, sin embargo, no atendió a este decreto, sino que abría las ventanas y oraba 3 veces al día. También las parteras en Éxodo, cuando Faraón dijo que debía morir todo hijo varón que naciera, dice que ellas temieron a Dios, a la primera autoridad, y salvaron la vida de esos pequeños y fueron bendecidos. No sé, hermano, cuál sea nuestra actitud ante la autoridad en esta mañana. Si no nos sometemos, si nos rebelamos, pues estamos desobedeciendo al mandato de la palabra. ¿Y por qué someternos? Recordemos cómo empieza el versículo 13: por causa del Señor. Versículo 15: porque esta es la voluntad de Dios. Porque de esta forma también los creyentes en aquel tiempo podían hacer callar la ignorancia de aquellas personas que los acusaban de ser rebeldes al gobierno, por medio del sometimiento, de su forma de vida, de su comportamiento. Ya en el versículo 16 hace mención acerca de la libertad. O sea, yo soy libre en el Señor Jesucristo, entonces yo veré si me someto o no. Pero esa no es de la libertad cristiana. Pablo lo dijo de esta manera en Romanos 6: perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde. Somos libres del pecado, libres de la ley, libres en el Señor Jesucristo, pero esto no puede ser utilizado como pretexto, dice, para hacer lo malo. Gálatas 5:13 dice: pero vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. La libertad que el Señor nos da no es para utilizarla como una excusa para hacer lo que yo quiera, para ceder a los deseos de la carne, para pensar si me someto o no a la autoridad, y también para pensar cómo trato a los demás, que el versículo 17 dice: honrad a todos, respetar a todos, no solamente a la autoridad. En Tito 3:1 y 2 también dice el apóstol Pablo: recuérdales que se sujeten a los gobernantes. Es el mismo pensamiento de la palabra, sujeción. A los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendecieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Honrad a todos los hombres. El respeto que debía caracterizar a esos creyentes, a pesar de que eran acusados falsamente, a pesar de que los estaban persiguiendo para matarlos. Amad a los hermanos. Ya en esta mañana el hermano de Edward nos recordaba de esta parte, de un amor en el cual debemos ir creciendo cada día los unos a los otros, como dice en el versículo 1, capítulo 22, un amor no fingido, sino entrañable en medio de las diferentes situaciones. Teme a Dios. Ese es el principio de la sabiduría, es el temor a Dios. Y es que si esto no es lo primero, si no es por causa del Señor, si no es porque Él lo dice en su palabra, si no es esto en nuestras vidas, si no hay ese temor de reverencia, de querer agradar al Señor, pero realmente, hermanos, va a ser muy difícil decir no a los deseos de la carne. Si hay alguna área en nuestra vida que no estemos constantemente llevando al sometimiento del Señor, pero no creo, hermanos, que sea fácil el someternos a otras personas. Allí está la clave: teme a Dios. Y vuelve el apóstol Pedro: honrad al rey, respetar
a las instituciones humanas, a los que ha puesto por encima de nosotros. ¿A quién más debemos someternos? Dice el versículo 18: criados, estad sujetos con todo respeto a vuestros amos. Pues en ese tiempo estaba como institución la esclavitud. Pues hoy en día no estamos bajo la esclavitud, pero sí podemos pensar en nuestros jefes. Es muy fácil someternos, como dice acá, a los jefes que son buenos, que son amables, pero muchas veces los que hemos trabajado hemos tenido diferentes tipos de jefes, y han habido aquellos que muchas veces son injustos, y la tendencia puede ser: no, espere y verá que yo le busco el lugar para que no me vea y me lo voy a desquitar para hacerlo quedar mal. No, esta no es la actitud. Es igualmente someternos, sujetarnos a aquellas personas que el Señor ha puesto por encima de nosotros. El ruego es a que testifiquemos con nuestra buena conducta, sometiéndonos. ¿Por qué? Porque dice que esto merece aprobación, en el versículo 19, porque esto es lo que agrada al Señor. Cuando sufrimos injustamente y lo soportamos, es donde el Señor es glorificado. Muy diferente si hacemos lo contrario, como dice el versículo 20. ¿Qué gloria es si pecando sois abofeteados? No hay forma de que el Señor sea glorificado. No hay forma que cuando nos comportamos de esa manera los no creyentes vayan a glorificar a Dios. No es posible. Es solamente atendiendo al ruego del apóstol Pedro. Y el último ruego es a seguir el ejemplo del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, él mismo lo dijo en el capítulo 5, versículo 1, que él fue testigo de los padecimientos del Señor Jesucristo. El versículo 21 nos dice: para esto hemos sido llamados. El Señor Jesús lo dijo: en el mundo tendréis aflicción. Los creyentes de la dispersión, a quienes se les estaba dirigiendo esta parábola, ellos no estaban exentos de la persecución, del sufrimiento. Igualmente nosotros, hermanos, tampoco estamos exentos de que lleguen situaciones difíciles a nuestra vida. Pero tenemos el ejemplo perfecto, que es el ejemplo del Señor Jesús. En la Nueva Traducción Viviente me gusta pues como menciona este versículo 21, dice: pues Dios lo llamó a hacer lo bueno, aunque eso signifique que tengan que sufrir tal como Cristo sufrió por ustedes. Él es su ejemplo y deben seguir sus pasos. En el versículo 22 nos dice que Él fue sin pecado, sin engaño. Sin embargo, Él soportó todo, un sufrimiento injusto por usted y por mí. Cuando le maldecían, en Mateo 27 dice, en esos momentos tremendos de sufrimiento del Señor Jesús, de angustia de su alma, de estar clavado en este madero, y los que pasaban le injuriaban. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciéndole con los escribas y los fariseos y los ancianos, decían: a otro salvó, a sí mismo no se puede salvar. Si es el Rey de Israel, descienda ahora de la cruz y creeremos en Él. Lo mismo le injuriaban también los ladrones que estaban crucificados con Él. Maldecido, injuriado por la autoridad de estos sacerdotes y por el pueblo también. Cuando le maldecían, cuando padecían, también en Mateo 27 nos dice: habiendo azotado a Jesús, le entregó para ser crucificado. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha, e hincando la rodilla delante de él le escarnecían diciendo: salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle escarnecido, le quitaron el manto, le pusieron su vestido y le llevaron para crucificarle. También padeciendo injustamente bajo la autoridad romana, quien lo menospreció, despreciado
y desechado entre los hombres. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús ante este sufrimiento? El que no cometió pecado. Oró al Padre diciendo que llegaran 12 legiones de ángeles y acabara con todos. Cuando le maldecían, ¿será que él respondía amenazando a aquellos soldados que lo iban a azotar? Con un solo pensamiento, con una sola sílaba que saliera de su boca, podría raer por completo a todos estos hombres, cortar a toda la humanidad pecadora. Pero él no se bajó de la cruz. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús? En el Salmo 109, versículos 2 y 5, dice lo siguiente: porque boca de impío y boca de engañador se han abierto contra mí. Han hablado de mí con lengua mentirosa, con palabras de odio me han rodeado y pelearon contra mí sin causa. En pago de mi amor me han sido adversarios, mas yo oraba. Me devuelven mal por bien. Me devuelven mal por bien y odio por amor. Tremenda muestra de amor. Él vino a buscar y salvar lo que se había perdido. Vino a manifestar su inmenso amor. ¿Y qué fue lo que recibió de toda la humanidad, de todos nosotros? Odio por amor. Y mal por bien. ¿Cuál fue la respuesta de nuestro amado Salvador en la cruz? Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Fue condenado injustamente por usted y por mí. ¿Cuál fue la respuesta del Señor Jesús ante el sufrimiento, ante sus padecimientos? Dijo el apóstol Pablo: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Esto fue lo precioso que hizo nuestro Señor Jesús. No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Qué mayor muestra de amor, hermanos. En el Salmo 69 él dijo: por amor de ti he sufrido afrenta, por amor al Padre, por cumplir la voluntad del Padre, padeció por usted y por mí, pero también por amor a cada uno de nosotros. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Esos creyentes en medio del sufrimiento podían fácilmente pensar en qué, en vengarse, y creo que es la actitud humana cuando somos tratados injustamente. No, espere, verá que yo busco el ladito porque es que conmigo no se mete nadie. Pero el Señor Jesús dice que encomendaba la causa al que juzga justamente. Romanos 12:19: no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios. Sí, muchas veces la autoridad trata injustamente, sí, muchas veces hace cosas que no nos gustan. El ejemplo perfecto, el Señor Jesús, pero Él encomendó todo esto delante de Dios. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré,
dice el Señor. ¿Será que estamos siguiendo el ejemplo del Señor Jesús? Pues a ese es el estándar al cual usted y yo debemos apuntar. Y ese es el propósito también de cuando llegan dificultades y pruebas a nuestra vida, de que el Señor Jesucristo sea formado en cada uno de nosotros. En el versículo 24 dice: quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Pedro nos lleva nuevamente a mirar la obra de nuestro Señor Jesucristo y nos dice que ya estamos muertos a los pecados. También hemos muerto a ese viejo hombre, tenemos una nueva naturaleza. Por eso es posible cada día, hermanos, por la obra del Espíritu Santo, porque no es en nuestras fuerzas, de que podamos ir poco a poco, paso a paso, poder reflejar al Señor Jesucristo. Y era posible también en esos creyentes en medio de esa persecución tan tremenda. Y el versículo 25 nos recuerda cuál era nuestra condición: porque vosotros erais como ovejas descarriadas. Y está viviendo una vida descarriada, lejos del Señor. Pues también es el llamado a usted para que vuelva al pastor, aquel que dio su vida por las ovejas. Esta es la salvación, volver al pastor, creer en el Señor Jesucristo, quien dio su preciosa vida en la cruz y derramó su sangre para lavarle y limpiarle todos los pecados. No espere más, pues si usted se queda en esta condición, lo que dice la palabra, lo que le espera es el castigo eterno. Pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Él es nuestro supervisor. Ahora Él es quien nos cuida, quien nos pastorea y nos sostiene cada día para no caer. Entonces recordemos en esta mañana los 5 ruegos del apóstol Pedro: a vivir como extranjeros y peregrinos, a abstenernos de los deseos carnales, a mantener una buena manera de vivir, a someternos a las autoridades y a seguir el ejemplo del Señor Jesús. Y estos ruegos del apóstol Pedro no son solamente cuando hayan momentos de prueba y dificultad, sino cuando también hay momentos de prosperidad, de abundancia. Siempre deben estar presentes en nuestras vidas. Oremos al Señor. Precioso Salvador, te alabamos, te bendecimos, te damos muchas gracias por poder meditar en tu preciosa palabra. Te damos gracias, Señor Jesucristo, porque eres tú la motivación para poder poner por obra lo que hemos visto acerca del sometimiento a la autoridad, Señor, acerca de poder reflejarte a ti en medio de este mundo, Señor, perdido. Ayúdanos a hacer luz, Señor, para que de esta forma tú seas glorificado. Ayúdanos a hacer esas cartas escritas que te reflejen a ti, que reflejen tus virtudes. Señor, reconocemos que somos débiles, que somos propensos a fallarte, que en nuestras fuerzas no podemos. Señor, separados de ti nada podemos hacer. Pero gracias que tú eres el gran pastor de las ovejas, tú eres nuestro obispo, quien nos sustenta, nos cuida, nos alienta. Y gracias porque tú estás haciendo la obra en cada uno de nosotros para poder seguir tu ejemplo y poder reflejarte cada vez más en nuestras vidas. Gracias por esta palabra, Señor. Queremos rogarte por este resto de día para que tú lo bendigas y que en esta semana que empieza podamos cada día glorificarte con nuestra forma de vida y nuestra forma de andar, Señor. También en esta mañana, Padre, queremos acordarnos de nuestro hermano Germán Patiño, Señor. Tú conoces la situación difícil que él está atravesando por este virus del COVID. Oh Padre, lo queremos dejar en tus manos, sabiendo que tú eres el dueño de su vida, Señor, y sabiendo que tú tienes todo el poder para levantarle, restaurarle y permitir que él pueda recuperarse. También rogamos que en este momento seas tú la fortaleza y consuelo para su esposa y todos sus familiares. Toda honra y gloria sea para ti en esta mañana, Padre Santo, y dejamos todo en el precioso nombre de tu Hijo amado, el Señor Jesucristo.
Amén. Señor los bendiga.